Mi nombre es Arturo, y durante 50 años he compartido mi vida con Elara, una mujer cuya presencia ha sido el faro que ha guiado mis días. Juntos construimos un hogar lleno de risas, superamos las inevitables tormentas y vimos crecer a nuestros hijos hasta convertirse en adultos de bien. Creía conocer cada uno de sus gestos, cada matiz de su sonrisa y cada historia que se ocultaba tras su mirada. Nuestra relación se cimentó sobre una confianza que yo consideraba inquebrantable, un pilar forjado en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Para cualquiera que nos observara, éramos el retrato de una vida plena y serena, un ejemplo de que el amor puede, en efecto, perdurar a través del tiempo. Por eso, el impacto de lo que estaba a punto de descubrir fue tan profundo y desestabilizador para mi alma. En este relato no busco juicios ni lamentos, sino compartir el viaje emocional que emprendí al desvelar una verdad oculta durante décadas. Es una historia sobre cómo el pasado puede proyectar su sombra sobre el presente más luminoso y cómo la persona que creemos conocer por completo puede albergar universos secretos. Si alguna vez se ha preguntado sobre lo que guarda una larga vida, esta historia le invitará a la reflexión. Hablo desde la perspectiva que solo los años pueden otorgar, no como un experto en relaciones, sino como un hombre que se vio forzado a reevaluar los cimientos de su propia existencia. Mi única credencial es una vida vivida con intensidad y un corazón que, a pesar de todo, sigue creyendo en la capacidad humana para la comprensión y el perdón. Mi experiencia es mi única guía en esta narración. Todo comenzó en una tarde ordinaria, de esas que se suceden sin dejar huella en la memoria. Estaba ordenando el viejo desván, un santuario de polvo y recuerdos, cuando mis manos tropezaron con un objeto que no reconocía. Era una pequeña caja de madera cerrada con un broche oxidado. Un objeto insignificante que, sin embargo, se sentía extrañamente pesado, como si contuviera mucho más que simples reliquias. El desván era nuestro museo personal, un laberinto de muebles cubiertos con sábanas blancas y álbumes de fotos que olían a tiempo detenido. Cada objeto contaba una parte de nuestra historia compartida, la cuna de nuestro primer hijo, mis viejos libros de universidad, los vestidos de fiesta de Elara. Pero aquella caja de madera de caoba no encajaba en el inventario de nuestros recuerdos comunes. Era un elemento ajeno a nuestra cronología. La tomé entre mis manos con una delicadeza casi reverencial. La madera estaba pulida por el paso del tiempo, suave al tacto pero con un aire de misterio. No tenía inscripciones ni marcas, solo el pequeño broche de latón que la mantenía sellada. Mi primera reacción fue de simple curiosidad, pensando que contendría quizás algunas joyas antiguas de su abuela o recuerdos de su infancia que nunca me había mencionado. En ese momento, la idea de una revelación no cruzó mi mente. ¿Por qué lo haría? En una vida tan entrelazada como la nuestra, los secretos parecían un concepto de novelas, no una realidad plausible. Contemplé la posibilidad de bajar y preguntarle a Elara directamente sobre su contenido, pero una extraña intuición me detuvo, un susurro que me impulsaba a descubrirlo por mí mismo en la soledad de aquel rincón polvoriento. Aquella caja era como encontrar una puerta cerrada en una casa que creías conocer a la perfección. Siempre habías pasado por delante de ella, pero nunca te habías percatado de su existencia. Y ahora, con la llave implícita de la curiosidad en tu mano, te preguntas qué mundos se esconden al otro lado, qué paisajes de una vida pasada podrían revelarse y cambiar para siempre tu percepción del hogar. Con un ligero chasquido, el broche oxidado cedió. El aire que escapó del interior olía a papel antiguo y a un perfume floral casi imperceptible, el aroma de un tiempo que no me pertenecía. Levanté la tapa lentamente, sin saber que ese simple gesto estaba a punto de abrir una grieta en los cimientos de mi realidad, revelando una historia que mi esposa había protegido durante más de 30 años. Dentro de la caja, cuidadosamente atado con una cinta de seda azul, reposaba un fajo de cartas. La caligrafía era elegante y apasionada, pero no era la mía. El destinatario era claro, para mi amada Elara. El remitente, un nombre que jamás había oído en labios de mi esposa, Javier. Un escalofrío recorrió mi espalda, una premonición de que lo que tenía en mis manos era algo más que simples recuerdos.
Desdoblé con cuidado la primera carta. La fecha era de 2 años antes de que yo conociera a Elara. Las palabras de Javier describían un amor profundo, una conexión de almas que parecía destinada a ser eterna. Hablaba de planes futuros, de un hogar junto al mar, de una vida que nunca llegó a materializarse. No sentí celos, sino una profunda y desconcertante confusión. Estaba leyendo el prólogo de una vida que desconocía por completo. A medida que leía, me di cuenta de que estaba invadiendo un espacio sagrado, un capítulo íntimo del pasado de mi mujer. Sin embargo, no podía detenerme. La necesidad de comprender era más fuerte que el respeto por su privacidad. Era como si las piezas de un rompecabezas que yo creía completo se hubieran desordenado de repente, mostrando un patrón que no lograba descifrar. ¿Quién era este hombre y por qué su recuerdo estaba tan celosamente guardado? Comprendí entonces las limitaciones de nuestra unión. Creemos compartirlo todo con la persona amada, pero cada individuo es un continente con vastos territorios inexplorados. Una cosa es tener un pasado y otra muy distinta es erigir un muro a su alrededor. Sentí que Elara no solo había vivido otra historia, sino que había tomado la decisión activa de ocultármela, de protegerla de mi conocimiento durante toda nuestra vida juntos. Mi corazón se hundió cuando llegué a las últimas cartas del fajo. Las fechas avanzaban y, para mi asombro, algunas habían sido escritas durante el primer año de nuestro matrimonio. El tono de Javier se había vuelto más suplicante, hablaba de una promesa rota y de una espera que lo consumía. El misterio ya no era solo sobre un amor pasado, sino sobre una historia que había coexistido con el inicio de la nuestra. Las cartas posteriores a nuestra boda eran desoladoras. Javier no parecía saber que Elara se había casado. Le escribía desde un lugar lejano, hablando de su regreso y de retomar la vida que habían planeado. Mencionaba una promesa que ella le había hecho, un pacto sagrado cuya naturaleza yo no podía ni imaginar. La imagen de mi joven esposa, recibiendo estas cartas en secreto, me atormentaba. Intentaba superponer la figura de la Elara que yo conocía, serena y leal, con la mujer que emergía de aquellas páginas, una joven atrapada entre dos mundos, entre un amor del pasado y un futuro que comenzaba a construir conmigo. No lograba reconciliar ambas imágenes. Parecían dos personas distintas habitando el mismo cuerpo, una dualidad que me resultaba incomprensible y dolorosa de aceptar en ese momento. Mi búsqueda dentro de la caja continuó. Debajo de las cartas encontré una fotografía en blanco y negro, ligeramente descolorida por el tiempo. Mostraba a un hombre joven, de sonrisa franca y mirada intensa. Sin duda, era Javier. Junto a su retrato había otra fotografía, más pequeña y desgastada, la de un bebé recién nacido, envuelto en una manta blanca, cuya existencia era un enigma absoluto para mí. El torbellino de preguntas en mi mente era incesante. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Elara guardaría su fotografía junto a las cartas de otro hombre? La cronología no tenía sentido. Las cartas se detenían de forma abrupta 1 año después de nuestra boda, dejando un silencio que era casi más elocuente que las propias palabras. El misterio se hacía cada vez más denso, más opresivo, más personal. Fue entonces cuando, en el fondo de la caja, mis dedos encontraron un sobre diferente a los demás. Estaba sellado y la caligrafía en el anverso era inconfundible. Era la letra de Elara. Mi nombre estaba escrito en él, para Arturo. El corazón me dio un vuelco. Esta no era una carta del pasado dirigida a ella, sino un mensaje del pasado que ella por alguna razón me había dejado a mí. Con manos temblorosas rompí el sello del sobre que llevaba mi nombre. La carta estaba fechada 30 años atrás, en el 20º aniversario de nuestra boda. La tinta estaba ligeramente desvaída, pero las palabras de Elara eran claras y directas, como si me estuviera hablando en ese mismo instante desde el pasado. Comenzaba con una frase que heló mi sangre. Mi amado Arturo, hay una verdad que he cargado en silencio. En la carta, Elara me confesaba la historia de Javier. Fue su primer y gran amor, un joven soldado con quien planeaba casarse. Sin embargo, fue enviado a un conflicto en el extranjero y, meses después, fue declarado desaparecido en combate, presuntamente fallecido.
Fue durante ese periodo de profundo duelo cuando nuestros caminos se cruzaron. Yo representé para ella una nueva oportunidad de ser feliz, un amor tranquilo y seguro. El nudo de la confesión llegó en el siguiente párrafo. Cuando nos casamos, Elara ya sabía que estaba embarazada, pero el hijo que esperaba no era mío, sino de Javier. Aterrada por el escándalo social de la época y desesperada por no perderme, tomó una decisión que la marcaría para siempre. Ocultó su embarazo el mayor tiempo posible y planeó una salida para aquella situación imposible. Elara explicaba en su carta el inmenso peso de su culpa y el miedo a que la verdad destrozara la felicidad que estábamos construyendo. El bebé, un niño, fue entregado al nacer a un familiar cercano que no podía tener hijos bajo la promesa de un secreto absoluto. Fue criado como si fuera de ellos, lejos de nosotros, para proteger nuestro incipiente matrimonio de un colapso seguro. Pero la revelación más impactante no era esa. Las últimas líneas de la carta me dejaron sin aliento y reconfiguraron todo el drama. No se trataba solo de un amor perdido o de un hijo secreto. La verdadera razón por la que había guardado silencio durante tantos años era mucho más compleja y dolorosa, y tenía que ver con un suceso que ocurrió después de que el niño naciera. La carta de Elara continuaba, desvelando el giro más cruel de su historia. Un año después de nuestra boda, cuando ya habíamos asumido la pérdida y el secreto parecía a salvo, Javier regresó. No había muerto, había sido prisionero de guerra, y su regreso fue tan inesperado como devastador. Era un hombre cambiado, marcado física y emocionalmente por la experiencia, pero seguía enamorado de ella. Al encontrar a Elara casada y con una nueva vida, Javier tomó la decisión más difícil. Vio la paz que ella había encontrado conmigo y comprendió que su aparición solo traería caos y dolor. Tras un único y desgarrador encuentro, decidió marcharse para siempre, pidiéndole solo una cosa, que fuera feliz y que nunca olvidara el amor que compartieron. El silencio de Elara fue su último acto de amor hacia él. El secreto que mi esposa guardó, por tanto, era triple. No se trataba solo de un antiguo amor, sino de un hombre que había vuelto de entre los muertos. No era solo sobre un hijo entregado, sino sobre una paternidad que nunca pudo ser reclamada. Su silencio no fue una simple omisión, sino una elección consciente para proteger a todas las personas implicadas, incluyéndome a mí. Comprendí la encrucijada en la que se encontró. Contarme la verdad en aquel momento habría significado la destrucción de nuestro matrimonio y, posiblemente, de la frágil estabilidad de Javier. Callar supuso cargar con una herida invisible, un duelo perpetuo que tuvo que llevar en la más absoluta soledad. Su silencio no fue un acto de traición, sino un sacrificio de una magnitud que apenas podía empezar a comprender. Sentado en el suelo polvoriento del desván, con las cartas y las fotografías esparcidas a mi alrededor, sentí el peso de esos 30 años de silencio. Elara no me había engañado, me había protegido de una verdad demasiado dolorosa para ser contada. Pero ahora la verdad había salido a la luz y sabía que el siguiente paso debía ser enfrentarla, no desde el reproche, sino desde la compasión. Bajé las escaleras del desván con la caja de madera en mis manos. Mi corazón latía con una calma extraña, la que precede a las tormentas que sabes que deben llegar para limpiar el aire. Encontré a Elara en el jardín, cuidando de sus rosales con la misma dedicación de siempre. Al verla, no sentí ira ni rencor, solo una profunda empatía por la joven que tuvo que tomar decisiones imposibles. Me acerqué a ella sin decir una palabra y le mostró la caja abierta. Sus ojos se fijaron en las cartas y su rostro, surcado por las arrugas de una vida, palideció. Vi en su mirada una mezcla de pánico y, para mi sorpresa, un inmenso alivio, como si un peso que había llevado sobre sus hombros durante medio siglo finalmente se hubiera desvanecido. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Nuestra conversación no tuvo gritos ni acusaciones. Fue un diálogo susurrado, lleno de pausas y silencios cargados de significado. Sentados en el viejo banco del jardín, Elara me contó toda la historia.
llenando los vacíos que las cartas no podían explicar. Su voz se quebraba al recordar el dolor, el miedo y la soledad de aquellos años, un testimonio de su increíble fortaleza interior. La escuché con atención, sin interrumpirla. Me di cuenta de que su secreto no nació de la malicia, sino de las severas restricciones sociales de su época y del deseo de proteger a las personas que amaba. Fue una decisión forjada en el miedo, pero mantenida durante décadas por amor. Esta es una historia sobre el peso de las decisiones. Si le está pareciendo un relato valioso, considere darle a me gusta. Cuando su relato del pasado concluyó, un silencio se instaló entre nosotros. No era un silencio incómodo, sino reflexivo. Habíamos desenterrado el mayor secreto de nuestra vida en común, y el aire a nuestro alrededor se sentía diferente, más ligero. Pero la gran pregunta, la que realmente importaba, seguía flotando entre nosotros. ¿Qué significaba todo esto para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro? El impacto inicial de la revelación dio paso a una profunda tristeza. Lloré no por mí, sino por ella. Lloré por la joven Elara, obligada a renunciar a su hijo. Lloré por Javier, el hombre que lo perdió todo. Y lloré por el peso que mi esposa había llevado en solitario durante tantos años, sonriendo cada día mientras su corazón albergaba una herida tan profunda. Tomé conciencia de que nuestro matrimonio, que yo consideraba un edificio sólido y transparente, tenía una habitación secreta en sus cimientos. Una habitación llena de dolor y sacrificio a la que yo nunca había tenido acceso. Nuestra historia no era la que yo creía conocer. Era una versión editada, una narrativa de la que se había omitido el capítulo más difícil y definitorio para ella. Hablamos durante horas, con una honestidad que quizás nunca antes habíamos alcanzado. La liberación del secreto fue como abrir una presa. Años de emociones contenidas fluyeron, arrastrando consigo el dolor, pero también limpiando el terreno para una nueva forma de entendimiento. Fue un proceso catártico, doloroso pero absolutamente necesario para poder seguir adelante, para poder reconstruir sobre la verdad. Descubrí una nueva dimensión del amor. No se trata solo de compartir alegrías y construir un futuro, sino también de tener la capacidad de abrazar el pasado del otro con todas sus cicatrices y fantasmas. El verdadero amor no exige perfección ni ausencia de secretos, sino la valentía de enfrentar la verdad cuando ésta se presenta, ofreciendo compasión en lugar de juicio y perdón en lugar de reproche. Justo cuando pensaba que todas las verdades habían sido reveladas, Elara me miró con una intensidad que me sobrecogió. Había una última pieza del rompecabezas, la más importante de todas. Con voz temblorosa, me confesó algo que lo cambiaría todo una vez más. No solo había entregado a su hijo, sino que siempre había sabido dónde estaba y quién era. La última confesión de Elara fue la más asombrosa. El familiar cercano que había adoptado a su hijo era su propia hermana mayor, quien vivía a pocos pueblos de distancia. El niño había crecido pensando que Elara era su tía y que yo era su tío. Mi mente se esforzaba por procesar la magnitud de esta revelación, uniendo cabos de 50 años de historia familiar bajo una luz completamente nueva. El hombre que durante toda mi vida había conocido como mi sobrino, a quien había enseñado a pescar y había visto casarse y tener sus propios hijos, era en realidad el hijo biológico de mi esposa. Todos esos años de reuniones familiares, de celebraciones y de apoyo mutuo adquirieron de repente un significado diferente, agridulce. Había estado junto a él toda su vida sin saber la verdad fundamental que nos unía. Nos enfrentábamos ahora a una decisión monumental, una que ya no concernía solo a nuestro pasado, sino que afectaría directamente el presente y el futuro de otras personas. ¿Teníamos el derecho de desvelar esta verdad a un hombre de más de 50 años con una vida estable y una identidad consolidada? ¿O debíamos llevarnos este secreto a la tumba como se había hecho hasta ahora?
El dilema era inmenso. Revelar la verdad podría traer sanación y cierre, pero también podría causar un dolor inmenso y una crisis de identidad de nuestro sobrino y su familia. Ya no se trataba de proteger nuestro matrimonio, sino de considerar el bienestar de un hombre que había vivido toda su vida en una mentira piadosa, una mentira construida para protegerlo a él y a todos los demás. Tras largas horas de conversación, llegamos a una conclusión conjunta. Elara y yo, unidos ahora no solo por el amor, sino por el peso de esta verdad compartida, decidimos que el silencio ya no era una opción. La única forma de sanar verdaderamente, como individuos y como familia, era enfrentar la verdad con honestidad, coraje y sobre todo un amor incondicional, sin importar las consecuencias. Nuestra historia no termina con un final de película, con una reunión dramática y lágrimas de alegría. Termina con el comienzo de un nuevo camino, uno mucho más complejo. Decidimos hablar con nuestro sobrino, no para trastornar su vida, sino para ofrecerle la pieza que faltaba en la suya, con la esperanza de que la comprensión pudiera florecer con el tiempo. El proceso sería lento y delicado. Este relato es un testimonio de cómo los secretos, incluso los guardados con las mejores intenciones, tienen el poder de moldear destinos y de definir relaciones a lo largo de décadas. Pero también es una prueba de que el amor verdadero no se basa en la ausencia de fallos, sino en la capacidad de perdonar, comprender y reconstruir sobre los cimientos de una verdad dolorosa pero liberadora. Somos conscientes de que el resultado de nuestra decisión es incierto. La sanación completa no está garantizada y requerirá tiempo, paciencia y mucha compasión por parte de todos. Sin embargo, por primera vez en 50 años no hay sombras entre Elara y yo. El silencio se ha roto y en su lugar ha nacido una conexión más profunda, forjada en la vulnerabilidad y la aceptación mutua. Le invitamos a compartir su opinión respetuosa en los comentarios. ¿Qué habría hecho usted en esta situación? ¿Cree que hay verdades que es mejor mantener ocultas? Su perspectiva enriquece a nuestra comunidad y nos ayuda a todos a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan personal e íntimo hasta el final. Al final del día, miro a Elara y no veo a la mujer que me ocultó un secreto. Veo a la joven que tuvo que tomar una decisión imposible, a la madre que sufrió en silencio y a la esposa que, a pesar de todo, construyó una vida hermosa a mi lado. Mi amor por ella no ha disminuido. Al contrario, se ha vuelto más completo, porque ahora amo a toda la persona, con su luz y con sus sombras.